Vamos a continuar con el estudio consecutivo que estamos teniendo del Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a aprender en el texto que vamos a estudiar sobre el atributo de la soberanía de Dios. Así que si se está notando, preste mucha atención. Hoy aprenderemos sobre el atributo de la soberanía de Dios, especialmente en relación al decreto de Dios. Y vamos a intentar responder a la luz de las Sagradas Escrituras algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Dios ha decretado todas las cosas? Otra pregunta que vamos a intentar responder es, ¿gobierna Dios ahora al mundo y a todos y todo lo que en él hay? Si Dios está gobernando, ¿lo está gobernando de acuerdo a algún propósito específico o lo gobierna sin rumbo o al azar? Si lo gobierna con un propósito, si Dios está gobernando este mundo con un propósito, ¿cuál es ese propósito? ¿Y cuándo se hizo este propósito? Y una última pregunta que quisiera que podamos intentar responder es, ¿los propósitos de Dios cambian o son los mismos desde el principio? Hoy estudiaremos Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Es un texto bastante corto que podemos ver en esta mañana. Y vamos a ver solamente dos puntos en esta mañana. Punto número 1. La obra de Cristo es el cumplimiento de un plan eterno. Y punto número 2. Es Dios quien da luz y revela su verdad. Antes de entrar en nuestro estudio, les invito una vez más que inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios soberano, santísimo, te damos gracias en esta mañana al abrir tu palabra por el privilegio que tenemos de oír tu voz. Te rogamos que podamos estar a través de la obra de tu Espíritu Santo sensibles para poder escucharla, entenderla y obedecerla. Pedimos tu guía en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias, queridos hermanos, en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Vamos a leer el versículo 31 entrando a nuestro primer punto. La obra de Cristo es el cumplimiento de un plan eterno. Versículo 31 de nuestro pasaje dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Este primer versículo inicia diciendo que Jesús tomó a los 12 discípulos y los apartó. Eso nos va a decir el otro pasaje paralelo que tenemos en los evangelios, que el Señor Jesús, cuando se refiere al texto de que los tomó a los 12, significa que los apartó, se fue a un lugar aparte para hablarles. Nosotros vamos a ver que el Señor Jesús hizo eso en otras ocasiones, porque el Señor Jesús apartaba a sus discípulos de la multitud para enseñarles cosas especiales. Les hacía eso para tener un tiempo de intimidad y poder instruirles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 1, vemos que el Señor los apartó para instruirles antes de enviarlos a una misión. Eso también lo vemos en Lucas 9, versículos 1 al 3. El Señor Jesús los apartó para darles indicaciones antes de enviarlos a cumplir una misión de ir y predicar en las ciudades. Así que en esta oportunidad, nuevamente el Señor los va a apartar a los 12 para instruirles, para enseñarles algo y para darles un anuncio muy importante. ¿Cuál es el anuncio que les iba a dar? Volvemos a leer el versículo 31. Los apartó y el anuncio que les da es que iban a subir a Jerusalén y en Jerusalén se cumplirían
todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esta es la tercera vez que el Señor Jesús va a hacer un anuncio relacionado a su sufrimiento y muerte del Señor Jesús en la cruz. Por ejemplo, ya hemos visto que en Lucas capítulo 9, versículo 21 al 27, el Señor Jesús les anunció su muerte. Luego en Lucas capítulo 9, versículos 44 al 45, nuevamente el Señor Jesús les volvió a anunciar de que iba a ir a Jerusalén a morir. Ahora, esta es la tercera vez que el Señor le va a anunciar, así que no es un mensaje nuevo. Pero hay algunos detalles importantes que el Señor Jesús les va a enfatizar en este anuncio. En primer lugar, ¿en qué consiste este anuncio? En primer lugar, el Señor Jesús le dice, he aquí, subimos a Jerusalén. El camino a Jerusalén es algo que el Señor Jesús ya se había preparado un tiempito atrás. El Señor Jesús, todo el camino a Jerusalén, no lo estaba haciendo en flota, ¿verdad? O en avión. ¿Cómo estaba yendo el Señor Jesús todo este trayecto? Caminando, ¿verdad? Y este camino a Jerusalén empezó tiempo atrás, recorriendo muchas aldeas y ciudades. Por ejemplo, ¿dónde inicia? Lucas capítulo 9 nos va a mostrar que en el versículo 51 es donde inicia esta ida a Jerusalén. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que desde el versículo 51 de Lucas 9, el Señor Jesucristo, todo lo que hemos estado viendo desde ese pasaje, es el trayecto de Jesús hacia Jerusalén. Les pongo una idea. Es como si hoy nosotros decimos vamos a ir a Cochabamba, ¿verdad? Pero en nuestro camino a Cochabamba, antes de ir a Cochabamba, vamos y decimos, vamos a ir rodeando y vamos a ir primero por Tiquipaya. Y luego vamos a volver y vamos a ir por Colcapirua. Y luego vamos a ir a Cochabamba. El Señor Jesús, antes de ir a Jerusalén, fue haciendo una vuelta por las distintas ciudades y aldeas. Así que en Lucas 9:51 inició ese viaje. Ahora, ¿por qué el Señor ahora les va a decir, aquí estamos subiendo a Jerusalén? Porque este viaje que había comenzado hace tiempo, ahora ya se encontraba más cerca. La palabra que vemos que dice subir es porque Jerusalén se encontraba en una pendiente, en una parte alta. Así que de cualquier lugar donde se iba a Jerusalén, se tenía que subir. Así que el Señor Jesús ya se encontraba relativamente cerca de Jerusalén. Es por eso que les hace este anuncio. Ya estamos cerca. Viendo el contexto, ahí simplemente donde estamos, Lucas 18, en el versículo 35, más abajito de lo que estamos estudiando, versículo 35, nos dice que el Señor Jesús ya se estaba acercando a Jericó. Y en el capítulo 19 ahí de Lucas, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Es decir, Jericó ya estaba cerca de Jerusalén. Algunos datos que nos muestran es que Jerusalén estaba aproximadamente a unos 20 kilómetros de Jericó y Jerusalén. Así que no estaba muy lejos, ¿verdad? Ya estaba relativamente cerca. En ese tiempo, el Señor Jesús le va a especificar el propósito por el cual estaban subiendo a Jerusalén. ¿Por qué el Señor les explica esto? Porque en ese tiempo donde el Señor Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén, era el tiempo de la celebración de la Pascua. Ya se acercaba el tiempo de la celebración de la Pascua. ¿Y qué pasaba en esos tiempos? Todos los judíos de todas las regiones iban a Jerusalén. Iban a Jerusalén para adorar a Dios, para celebrar la Pascua. Ahora, el Señor Jesús les va a decir, estamos subiendo a Jerusalén, pero presten atención.
hay un propósito especial en el cual estamos yendo a Jerusalén. ¿Cuál es el propósito por el que estaban yendo? Dice, para que se cumplan todas las cosas escritas por los profetas sobre el Hijo del Hombre. El Señor les va a señalar que todo lo que iba a pasar en Jerusalén iba a ser en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, nada de lo que iba a pasar en Jerusalén iba a ser accidental. La muerte de Jesús en la cruz, su sufrimiento de Jesús de camino a la cruz, no fue un accidente, sino que todo era el cumplimiento de profecías, el cumplimiento de algo que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo y que lo había ido anunciando a lo largo de todas las escrituras. Justamente el día de ayer estuvimos aprendiendo eso en la escuela bíblica y estuvimos viendo que Dios lo planificó, Dios lo reveló y lo fue revelando a través de distintos pactos en las escrituras hasta su cumplimiento en la venida de Cristo. Así que eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Estamos yendo a Jerusalén para que se cumpla todo lo que fue profetizado, todo lo que fue anunciado y prometido. Evidentemente, el Señor Jesucristo consideraba su vida como parte del cumplimiento del plan eterno de redención. Una de las preguntas que intentábamos responder es, si Dios tiene un propósito, ¿cuándo inició ese propósito? Desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad. Desde la eternidad, Dios ya pensó en la salvación. Dios planificó la salvación. La salvación no es una improvisación de Dios. Así que el Señor Jesús muestra esto diciendo, vamos a llegar a Jerusalén a cumplir lo planificado, lo prometido. También en esta declaración del Señor Jesús podemos apreciar una instrucción de cómo debemos leer e interpretar la Biblia. Por ejemplo, el Señor les está diciendo, en Jerusalén se va a cumplir todo lo que la Escritura dice acerca del Hijo del Hombre. Esta es una muestra de que toda la palabra de Dios trata de la persona de Cristo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, debemos saber que desde su principio hasta el final tiene un personaje principal, nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención. Así que vemos cómo el Señor está instruyendo en esta frase de que la Escritura trata de Él. Esto lo enseñó en muchos otros pasajes. Vamos a ver algunos. Mateo capítulo 5, verso 17. Bueno, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor viene a cumplir la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué trata esa palabra que Él debe cumplir? Vamos a Juan capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. ¿De qué tratan esas escrituras que el Señor Jesús vino a cumplir? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, queridos hermanos, ¿de qué trata las escrituras? Del Señor Jesucristo y su obra de redención. El Señor Jesús lo dice. Eso es lo mismo también en Juan capítulo 5, el mismo pasaje que estamos viendo ahorita, versículo 46. Fíjense lo que el Señor Jesús dice. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Muchos de nosotros creemos, el Señor Jesús recién aparece en el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesús está afirmando
que Moisés escribió de él. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. El Señor Jesús está diciendo, desde el principio se habla de mí, dice el Señor Jesús. En otro texto, que es en Lucas 24:44, el Señor Jesús va a decir que tanto la ley, los profetas y los salmos hablaban de él. Esa división de la ley, los profetas y los salmos era la división usual que se hacía entre los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Así que el Señor Jesús, cuando Él decía que la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él, está diciendo, toda la palabra habla de mí. Eso dice el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús y su ministerio dan cumplimiento a todos esos anuncios. Hay algunos teólogos que hacen un pequeño recuento de aproximadamente cuántas profecías se cumplieron en la venida de Cristo. Y algunos hablan de más de 300 profecías sobre Cristo, de las que se hacía anuncio de su nacimiento, del linaje del cual vendría, haciendo referencia a que sería del linaje de la tribu de Judá, del linaje de David, haciendo referencia al ministerio de Cristo, que es lo que Jesús iba a hacer en su venida a esta tierra. También los elementos señalados en este pasaje que vamos a estudiar hoy: su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Así que entre todo eso son más de 300 profecías que se cumplieron en la venida de Cristo. Queridos hermanos, nuevamente repito, la venida de Cristo, su ministerio, su sufrimiento y muerte en la cruz no fue un accidente, no fue una improvisación de Dios. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 18. Los versículos 32 y 33 dicen, el Señor Jesús sigue dando el anuncio. Hemos dicho, el Señor les dice, vamos a subir a Jerusalén y se va a cumplir todo lo que se dijo en las Sagradas Escrituras acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué se anunciaba? ¿Qué es lo que va a pasar en Jerusalén? El Señor Jesús les dice, verso 32, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Pero al tercer día resucitará. En estos 2 versículos, el Señor Jesús describe elementos específicos que se debían cumplir en su subida a Jerusalén. Vamos a ver algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos sin perder Lucas, queridos hermanos, sin perder Lucas, quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 10, que es el pasaje paralelo que cuenta la misma historia desde el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 33. Aquí Marcos va a añadir en el anuncio del Señor Jesús diciendo, he aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte. En primer lugar, el Señor Jesús dice, debe cumplirse que los que iban a condenarle a muerte iban a ser los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Dónde encontramos eso? El Señor Jesús afirma que esto era un anuncio del Antiguo Testamento. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, Salmo 118. El Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
En este salmo se anuncia que los edificadores, aquellos encargados del liderazgo del pueblo, iban a rechazar a Cristo. Así que el Señor Jesús viene como el cumplimiento de esa profecía y el Señor dice, se va a cumplir. Los sacerdotes y los escribas van a rechazarme. Y el Señor les dice, y no solamente me van a rechazar, sino que me van a condenar a muerte y me van a entregar a los gentiles. Ese es otro anuncio. Y eso también fue profetizado, que aunque iban a condenar, los judíos lo iban a condenar a muerte, el pueblo judío no es el que lo iba a matar. ¿Quiénes lo iban a matar? Los gentiles. Ahora, el anuncio, quiero que vayamos al Salmo 22. En este salmo se va a hacer anuncio a esa profecía. Salmo 22, versículos 16 al 18. Salmo 22, versículo 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿No les suena eso dónde pasó? Pasó en la ida a la cruz. ¿Se acuerdan qué hicieron los soldados romanos? Los soldados romanos fueron los que horadaron sus manos y sus pies. Fueron los soldados romanos los que lo golpearon, pero aún así no rompieron sus huesos. Fueron los soldados romanos que le quitaron sus vestiduras a Jesús y repartieron haciendo suerte. ¿Cómo nosotros sabemos que esta profecía hace referencia a los judíos? Si usted ve el versículo 16, dice, porque perros me han rodado. Esa es una forma en la cual el pueblo judío se refería a los gentiles. ¿Recuerdan aquella mujer que se acerca al Señor Jesús y le dice, aún los perrillos podemos comer de las migajas? Está haciendo referencia a esto, que era la forma despectiva en la cual se refería a los judíos. Los judíos, perdón, a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel, eran considerados perros. Así que esta profecía muestra de que el Señor Jesús, aunque iba a ser condenado por el liderazgo judío, iba a morir a manos de los gentiles. ¿Cómo será cumplimiento a eso, queridos hermanos? Fíjense que es interesante que justo en el tiempo en el cual el pueblo judío está siendo esclavizado por el imperio romano, en ese tiempo no le estaba permitido para los judíos sentenciar o dar muerte a algún malhechor. ¿Quién eran los únicos que podían ejecutar de muerte? Eran los soldados del imperio romano. Y se cumple con exactitud esta profecía. Luego dice que sería escarnecido, sería escupido, maltratado. Mis queridos hermanos, ¿dónde encontramos una descripción profética tan clara de lo que Jesús iba a pasar? La encontramos en las profecías del libro de Isaías. Isaías capítulo 53, desde el versículo 2 al 4 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Queridos hermanos, todo esto fue escrito aproximadamente 700, 800 años antes de la venida de Cristo. Y ya estaba anunciando que el Señor Jesús iba a ser despreciado, desechado y maltratado. Y el Señor Jesús está diciendo, vamos a ir a Jerusalén
y se va a cumplir esto. Se va a cumplir que me van a maltratar, me van a escarnecer, me van a escupir. La profecía, el Señor Jesús les anuncia diciendo, y no solamente va a pasar eso, sino que cuando vaya a Jerusalén me van a matar. El Hijo del Hombre será muerto. ¿Las profecías hablaban de que Jesús iba a morir? Sí. En el mismo capítulo de Isaías 53, si nosotros leemos el versículos 9 al 10, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, sujetándole a padecer, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se dan cuenta? Ya estaba hablando de que el Mesías iba a morir. Jesús no vino con una venda en los ojos de decir, bueno, voy a ir y a ver qué pasa. El Señor Jesús sabía a qué estaba yendo a Jerusalén. También estaba profetizada su resurrección. El Señor Jesús iba a resucitar. Con respecto a la resurrección de Cristo, en Hechos capítulo 2, versículos 25 al 27, Pedro hace referencia a una profecía. Hechos capítulo 2, versículos 25 al 27. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro va a decir que esta profecía hacía referencia a que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Esta es una profecía que la encontramos en el Salmo 16, verso 8 al 10. Queridos hermanos, ¿dónde es otra profecía que se habla de la resurrección de Cristo? El Señor Jesús dijo, como anunciando de su resurrección, la señal que debían ver es la señal del profeta Jonás. Así que el Señor Jesús sabía con seguridad todo lo que iba a pasar en su ida a Jerusalén. Queridos hermanos, algunas preguntas. ¿Cómo es posible que el Señor pueda anticipar con total certeza y detalle todo lo que sucedería en Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cómo es que el Señor podía estar 100% seguro de que los principales sacerdotes lo iban a entregar? ¿Cómo el Señor Jesús podía estar 100% seguro que los gentiles, los soldados romanos, lo iban a agarrar y lo iban a maltratar y matar? ¿Cómo el Señor podía saber esto? ¿Cómo es que Dios se adelanta a los sucesos en las profecías con tanto detalle? ¿Han visto el anuncio ese del Salmo 22? Más de 1000 años de diferencia. Pero ¿cómo es posible que haya tanto detalle y que el Señor pueda asegurar que se iba a cumplir eso? Una última pregunta. ¿Era posible que todo lo que el Señor ha anunciado no se cumpliese? ¿Será que era posible que el Señor suba a Jerusalén y los principales sacerdotes no lo enjuicien, no lo condenen a muerte? ¿Será que era posible que haya algún cambio en todo lo que había sido anunciado? Bueno, queridos hermanos, hay quienes piensan que Dios conoce el futuro como una especie de vidente. ¿Ustedes saben lo que es un vidente? Bueno, es alguien a los cuales uno va y le pregunta algo del futuro y esa persona ve el futuro, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Ve el futuro y anuncia qué es lo que ve en el futuro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que el vidente, aunque ve el futuro, los videntes suelen decir, pero tú puedes cambiar lo que va a pasar, ¿no? Hablan de que ellos solamente ven, pero no controlan
con toda precisión. Lo que yo quiero asegurar a la luz de la Escritura en esta mañana es que Dios no es un vidente del futuro, sino que Dios conoce de antemano todas las cosas porque Él las ha decretado. Quiero que entiendan esta cosa, queridos hermanos. Dios no ve el futuro solamente como un vidente que ve lo que va a pasar, sino que Dios sabe lo que va a pasar porque Él ha decretado que sucedan las cosas. La mejor forma para entender esto, mis queridos hermanos, es hacerlo entendiendo el atributo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Cuando se describe el atributo de la soberanía de Dios, hay que entenderlo y dividirlo en dos partes. La primera parte, la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano en su voluntad. ¿Qué significa esto? Que Dios de forma libre decide qué hacer. Mis queridos hermanos, ¿será que hay alguien que le dé consejos a Dios? ¿Será que hay alguien que le diga a Dios, haz esto, haz lo otro, y Dios lo haga? No, la Escritura más bien es enfática. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo va a decir eso. Va a decir, nadie fue tu consejero. ¿Quién puede ser el consejero de Dios? La salvación es algo que la Escritura señala que Dios planificó desde la eternidad. Y sobre esto Pablo va a decir que todo lo que él hace lo hace conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, la primera parte que debemos entender es su soberana voluntad. Dios hace lo que Él quiere. Eso significa. Y nadie le dice a Dios qué hacer. Eso es lo primero. Pero luego sobre la soberanía de Dios también está la segunda parte, que es el poder soberano de Dios. Así como Dios decide hacer lo que Él quiere, Dios tiene todo poder para cumplir lo que ha dicho. Nosotros no somos soberanos, siempre damos ese ejemplo. Nosotros podemos planificar algo, ¿verdad, queridos hermanos? Pero porque no somos soberanos, no podemos tener el control absoluto de que lo que hemos planificado se cumpla. Porque siempre pueden haber contratiempos, ¿verdad? Que si planificamos ir de viaje, ¿no?, a algún lado, y planificamos y hacemos todo, y el día de mañana hay un paro, hay un bloqueo de caminos. Nosotros no teníamos control sobre esas cosas, ¿verdad? Bueno, Dios sí puede planificar algo y Él tiene toda seguridad que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder para cumplir lo que Él lo ha decretado, lo que Él se propuso hacer. En relación a la obra de Cristo, es eso lo que la palabra de Dios dice que pasó. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, verso 23. Dice, a el Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Subraya esa parte, querido hermano, hermana. Cristo fue entregado por el determinado consejo. ¿Qué está diciendo Pedro? Cristo fue entregado porque Dios dijo que iba a ser entregado. Y por eso Dios lo sabía. Por eso después dice el anticipado conocimiento de Dios. Quiero que vean eso. Dios lo determinó y por eso Él sabía que iba a pasar. Por eso Él tenía el anticipado conocimiento. Dios lo determina. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que Dios pueda anticipar las cosas con tal seguridad? Es porque Él es soberano.
Y es porque Él puede decretar todas las cosas. Él ha decretado todas las cosas que suceden en este mundo. Una aclaración que hace, por ejemplo, nuestra confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 1, es que aunque Dios ha declarado todas las cosas en esos decretos de Dios, Dios nunca es autor de pecado y Dios en ese decreto tampoco interfiere a la criatura, pero de tal manera que la criatura sea responsable de lo que hace. Quiero que vean una cosa, queridos hermanos. Los soldados romanos, sin darse cuenta, iban a cumplir la palabra de Dios, ¿sí o no? Iban a cumplirlas. Ellos estaba profetizado de que los gentiles iban a horadar, a agujerear, clavar sus manos y sus pies. Yo les pregunto, ¿será que los soldados romanos, ellos decían, bueno, hay que cumplir las escrituras, clavemos? No, los soldados romanos no tenían ni idea lo que estaban haciendo. Ellos sin darse cuenta estaban cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿será que nosotros podemos llegar a decir, pero ellos estaban cumpliendo lo que Dios ya decretó, entonces no son responsables? Sí son responsables. ¿Saben por qué? Fíjense el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, verso 23. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo determinó, Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Aunque todo esto pasó, son responsables. Ustedes lo mataron. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, Dios ha decretado todas las cosas que sucedan, pero eso no elimina la responsabilidad humana. ¿Dios sabe qué es lo que va a pasar? Sí, nada le sorprende, pero eso no elimina que tú seas responsable de lo que pasa. Por ejemplo, el caso de Judas. Estaba profetizado que iba a haber uno de los suyos, el que metía la mano a la mesa, el que agarraba el pan junto a su maestro, iba a entregarlo. Es algo que estaba profetizado, que lo iba a vender por monedas de plata. Era algo que estaba profetizado. El hijo de perdición estaba profetizado. Pero ¿será que eso hace que Judas no sea responsable? Claro que es responsable. Por eso el Señor Jesús decía y afirmaba, mejor le hubiera sido no haber nacido. Es responsable. Queridos hermanos, lo que aprendemos en este texto es que es imposible que lo que Dios ha decretado no se cumpla. Y así fue el cumplimiento de la obra de Cristo. Entramos a nuestro segundo punto. Es Dios quien da luz y revela su verdad. Verso 34. Leemos nuestro último versículo para estudiar en esta mañana. Lucas 18, verso 34. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Uno podría pensar al leer este pasaje y decir, ¿cómo es posible que sus discípulos no entiendan? Cuando nosotros leemos el anuncio de Jesús, ¿será que Jesús podía ser más claro? Porque Jesús le dijo, vamos a ir, los principales sacerdotes me van a entregar a los gentiles, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. ¿Se podía ser más claro? No. Pero por alguna razón, que ahorita la vamos a explicar, los discípulos no entendieron. Y fíjense, el texto va a explicar por qué no entendieron. Versículo 34 dice, y esta palabra les era encubierta. ¿Qué es cubrir, queridos hermanos? Es tapar, ¿verdad? Es tapar algo.
Y esta verdad dice que para los discípulos estaban tapada. No la entendían. ¿Cómo podemos entender esto, queridos hermanos? ¿Cómo podemos entender esta declaración de que les era encubierto? En un primer vistazo superficial, pareciera que da a entender que Dios les impedía entender eso. Pero en realidad, queridos hermanos, les era encubierto por su propia condición. Y debemos dejar en claro que es Dios el único que da luz y entendimiento al hombre pecador. La palabra de Dios describe que como consecuencia de la condición pecaminosa del ser humano, estamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, la palabra de Dios va a decir que somos incapaces de hacer lo bueno, incapaces de buscar a Dios. Y Romanos 3:11 va a decir una cosa de nuestra condición humana. Dice que somos incapaces de entender las cosas espirituales. Otro pasaje, por ejemplo, que habla de nuestra incapacidad por nuestra condición pecaminosa de entender lo espiritual es 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha tenido la intervención de Dios en su vida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El ser humano, queridos hermanos, para entender la verdad de Dios, necesita la intervención divina. Cuando alguien comprende el Evangelio de Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él, no es por una capacidad en sí mismo, sino porque Dios misericordiosamente, mediante la obra del Espíritu de Dios, toca su corazón y le abre los ojos para entender. 2 ejemplos quiero mostrarles, queridos hermanos, sobre esto. 2 ejemplos. El primero está en Lucas capítulo 24, verso 16. El Señor Jesús había muerto y había resucitado. Y en este pasaje de Lucas capítulo 24, el Señor Jesús se encuentra con 2 de sus discípulos que estaban de camino a un lugar que se llamaba Emaús. Y fíjense lo que dice el verso 16, porque dice que el Señor Jesús estaba caminando con sus discípulos, pero sus discípulos no le reconocieron. Verso 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Estaban en ese momento incapacitados para poder reconocer esa realidad espiritual. Pero quiero que vean qué es lo que pasa en el verso 31. Versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Queridos hermanos, quiero que presten mucha atención a algo. El verso 31 dice que les fueron abiertos los ojos. No dice que ellos abrieron sus ojos. ¿Qué está dando a entender el texto? Que alguien externo les abrió los ojos, ¿verdad? Pregunto, queridos hermanos, ¿quién les abrió los ojos? Dios, el Señor. El Señor les abrió los ojos. El Señor les dio esa capacidad para que puedan ver y entender aquello. Segundo ejemplo sobre esto. Quiero que me acompañen ahí en Lucas 24 también, ahora el verso 45. El Señor Jesús ya se aparece a todos los discípulos. Y quiero que ahora vean esta verdad aplicada a la verdad de las Escrituras. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ahora nosotros vemos y decimos, la capacidad de los discípulos de entender la Escritura no estaba en ellos. ¿Se dan cuenta?
¿Quién les dio esta capacidad, este entendimiento? Dios, el Señor Jesús. Él les abrió el entendimiento. Esta misma aplicación hace el apóstol Pablo. No vamos a leerlo todo el texto. Si quiere puede leerlo en casa, queridos hermanos. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8, Pablo va a decir que Dios a través de su Espíritu nos ha revelado lo que hay en el Señor. Pablo hace referencia que Dios por su Espíritu nos hace entender sus misterios, su verdad en la palabra. Queridos hermanos, necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo, que es lo único que nos capacita para oír, entender y recibir correctamente el mensaje del Señor. Querido hermano, ¿cómo debemos entender correctamente la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, debemos entender que nosotros no creemos que el Espíritu hoy en día esté revelando cosas extrabíblicas, sino que el Espíritu Santo actúa ayudándonos a entender lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios, para que podamos aplicarla a nuestra vida. Una de las verdades que tenemos que entender sobre esto es que el Espíritu Santo, en esta guía y luz y entendimiento que da a los hijos de Dios, es que nunca nos va a revelar o nunca nos va a dar un entendimiento contrario a la palabra de Dios. Esa es una verdad fundamental, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta doctrina, queridos hermanos, de que Dios a través de su Espíritu es el que da entendimiento, el que da luz al corazón del ser humano para entender su palabra. Esta doctrina enfatiza la gloria de Dios en la salvación. ¿Por qué? Porque nos enseña que comprender el Evangelio no fue por una virtud nuestra. Comprender el Evangelio no fue porque éramos mejores que otros. Comprender el Evangelio no es porque nosotros seamos más inteligentes que los que no lo entienden. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Un día, tú, cuando escuchaste el mensaje del Evangelio, ¿lo entendiste? Fue porque Dios misericordiosamente te quitó la venda de los ojos. Fue porque un día Dios misericordiosamente abrió tu entendimiento para que puedas entender la Escritura, el mensaje del Evangelio. Fue Dios a través de su misericordia, su amor, que nos dio vida con su Santo Espíritu, obrando en nuestro corazón, haciéndonos entender la palabra, llevándonos a convicción de pecado para que podamos humillarnos ante sus pies y poder creer en Él. No hay nada, queridos hermanos, no hay virtud alguna en nosotros, sino que toda la virtud de la salvación es de Dios. Y por eso Pablo, cuando habla de la salvación en Romanos 11:36, termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hay otra traducción que me encanta de ese versículo que dice, porque todo procede de Él, todo es hecho por medio de Él y todo es hecho para Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aplicaciones finales, queridos hermanos, en esta mañana. El Señor Jesús, como hemos visto en este camino a Jerusalén, separó, apartó a sus discípulos en intimidad para poder instruirles de una forma especial. De igual manera, queridos hermanos, si tú quieres ser instruido de una forma especial por el Señor, ten por seguro que Él lo va a hacer en la intimidad. El Señor Jesús apartaba a sus discípulos de la multitud. ¿Recuerdan que les dije eso?
los apartaba de la multitud y ahí les enseñaba las cosas más profundas que ellos debían entender. Querido hermano, hermano, la forma en la que el Señor va a instruir tu corazón, la forma en la que el Señor va a trabajar en tu vida de una forma especial, no va a ser en la multitud, va a ser en la intimidad. Va a ser en la intimidad. Pero recuerda, querido hermano, hemos hablado que Dios lo va a hacer obrando a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero Dios, a través de su Espíritu, obra a través de la palabra que Él ha revelado. Si eres creyente, Dios te ha sellado con su Santo Espíritu para instruirnos. Pero recuerda, el ministerio del Espíritu de Dios en tu santificación es con la palabra y por la palabra. Con la palabra y por la palabra. No puedes vivir un cristianismo alejado de la palabra. No puedes decir que el Espíritu Santo te está guiando, te está dando luz, lejos de la palabra. Fíjense, hemos visto que lo que da luz y entendimiento es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fíjense cómo es la palabra de Dios. En el Salmo 119 se da una descripción hermosa de la palabra que va de la mano con lo que se dice del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo conectado que está la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios? El Espíritu Santo da luz y entendimiento, sí, pero no puede ir separado de la palabra de Dios, porque la palabra es lámpara a mi camino. Dios determinó usar la palabra para salvar. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán si no se les predica? Porque Dios determinó usar la palabra para salvar. De igual manera, el Señor Jesús dijo al Padre en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios ha determinado santificar a su iglesia por medio de su palabra. Queridos hermanos, demos gracias al Señor que si hoy nosotros podemos leer la palabra de Dios y entenderla no es por capacidad nuestra, sino es porque la misericordia de Dios, Él nos da luz y entendimiento para poder entenderla y aplicarla.